Un saludo a todas las audiencias del Espectador que hasta ahora se conectan con este espacio. Mi nombre es Diego Quiseno, yo soy periodista de la sección de salud del Espectador y les quiero dar la bienvenida. Hoy estamos con Wilson Giovanni Jiménez Barbosa, él es profesor titular e investigador de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. El profesor Giovanni además ha hecho un seguimiento muy juicioso a toda la crisis del sistema de salud que está viviendo el país hace un par de años y nos va a ayudar en esta ocasión a entender un poco el panorama que recibe el próximo gobierno del sistema de salud, lo que están proponiendo los candidatos que llegan a segunda vuelta y qué necesita el sistema de salud para recuperarse de esta crisis financiera y de acceso que están viviendo millones de personas en Colombia. Profesor, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Diego, muchas gracias por la invitación, queremos aportar. Además, Giovanni hizo parte de un consorcio un poco de universidades. Un centro de pensamiento. De un centro de pensamientos que acaban de sacar un documento que justamente le apunta a lo que necesita el sistema de salud en los próximos años, ¿cierto? Sí, cómo no. Nosotros, varias universidades desde hace más de 2 años venimos trabajando en la construcción de un centro de pensamiento en donde está la Tadeo, la FUCS, el Externado y ahora el Bosque. Y hemos reflexionado sistema de salud, salidas a esta crisis, y de ello hemos propuesto, dentro de lo que se llama técnicamente un policy brief, una idea de un nuevo sistema de salud con mucho enfoque territorial y que busca responder a bastantes de las discusiones que se han dado en estos años en torno a la crisis del sistema de salud y a las necesidades de reforma. Perfecto, a eso vamos a llegar más adelante. Profesor, empecemos un poco haciendo un diagnóstico del sistema de salud que va a recibir el próximo gobierno. Durante los últimos 2 años hemos visto noticias, denuncias, número de tutelas máximo, informes de la Defensoría hablando de problemas de acceso a medicamentos. ¿Cuál es el estado del sistema de salud que va a recibir el próximo gobierno? Bueno, yo creo que el próximo gobierno enfrenta tanto una crisis coyuntural como una necesidad de una reforma estructural. La crisis coyuntural pues es la que están viviendo los ciudadanos, donde no están recibiendo oportunamente sus medicamentos, hay demoras, retardos en asignación de citas, que eso tiene muchos aristas que pueden estarlo generando. Pero además de eso, tiene que enfrentar una reforma al sistema, que ya no es un tema coyuntural, sino estructural, y que no se pudo sacar adelante en estos 4 años, tal vez por una falta de diálogo abierto entre las partes, por radicalización de las partes, pero que el próximo gobierno, ese será su gran reto. Porque si no se aborda esa reforma estructural, cualquier solución al problema coyuntural que estamos viviendo, pues será muy puntual y se revivirá muy rápidamente. Entonces yo creo que el próximo gobierno deberá enfrentar la necesidad de establecer, en primer término, un plan de respuesta y dar soluciones a esta tardanza en entrega de medicamentos, en asignación de citas, pero también y en tema financiero, en crisis financiero con los prestadores, que es a la larga uno de los temas que está tras ello, pero también una reforma estructural al sistema, porque lo que venía antes de este gobierno no estaba bien, pero lo que hizo este gobierno tampoco está bien. Entonces necesitamos un nuevo camino y creo que ese es el gran reto que tiene un gobierno que llegue. Perfecto, maravilloso además que lo planteé en esas dos líneas, una coyuntural y una estructural, porque a la hora un poco de hacer ese diagnóstico y de preguntarse qué nos trajo acá, cuáles son las causas de esta crisis, en ese esquema se puede entender fácilmente justamente esas razones. Hay unas razones coyunturales que vienen un poco de unas acciones del gobierno y hay unas razones estructurales que vienen desde mucho antes, y en las dos un poco hay elementos financieros y también elementos de cómo está organizado el sistema, ¿no? Sí, yo creo que el tema financiero es, como se dice en salud, un signo o un síntoma de la situación. O sea, llegamos a una crisis financiera porque existen unos problemas heredados desde la creación de la ley que no se han podido clarificar. Entonces, lo primero, y yo diría que un punto parteaguas en los últimos 11 años más o menos, desde 2015 a 2026, fue la promulgación de la Ley Estatutaria de Salud. La Ley Estatutaria de Salud confrontó a garantizar a los colombianos un derecho amplio, muy amplio, casi ilimitado, con unas exclusiones muy puntuales, taxativas que están en la ley, frente a un recurso económico limitado. Entonces,
Yo diría que en el tema financiero hay dos niveles también de discusión. Uno es si el recurso es suficiente para garantizar el derecho fundamental a la salud y otro si la UPC es suficiente para garantizar lo que está a su cargo dentro del sistema. En la primera categoría yo diría que la respuesta definitivamente es insuficiente. No podemos continuar con una promesa de casi infinita atención con unos recursos que dentro de nuestra realidad financiera son limitados. Entonces, esto lleva a que se generen traumatismos que viven diariamente las personas. Por ejemplo, decisiones de orden bioético que terminan en manos de funcionarios intermedios de las EPS, de las instituciones, que tienen que decidir a quién le niega y a quién le asigna una cirugía, una consulta, el acceso a una tecnología, porque el recurso es limitado. Entonces, eso tiene que ver en lo macro. Lo otro ya es una discusión en cuanto a si lo que se asigna a las EPS, la unidad de pago por capitación, la UPC, es suficiente o no, con un debate que se agudizó hace 2 años con un aumento solamente por el índice de inflación por parte del gobierno, partiendo del gobierno de un hecho en que considera que el recurso es suficiente, mientras que las EPS y algunas agremiaciones dicen que no lo es, y ahí entramos en un choque de difícil solución, porque hay algo que adolece el sistema y es uno de los grandes problemas estructurales, que es información clara y transparente. O sea, cuando vamos a mirar los datos que permiten tomar decisiones, la trazabilidad de los mismos, desde el inicio, desde la misma consulta que hace el médico hacia arriba en toda la recopilación, tiene muchas deficiencias. Y entonces, sin un sistema de información, sin unos datos verídicamente claros, trazados, pues las dos posiciones terminan siendo rebatibles, pero a la vez irrebatibles, porque no tenemos una fuente clara para evaluar. Esa es la discusión un poco que ha dominado este gobierno, y es si la UPC es suficiente o no, y también la ausencia de información, pero además de intentos juiciosos de dar una respuesta. Muchos expertos, de hecho, como usted, han pedido insistentemente que es necesario organizar una entidad, una comisión de alguna manera que verifique de manera independiente si ese recurso es o no es suficiente. Sí, no se puede partir, hablábamos de lo coyuntural al inicio, claro. Cuando se plantean desde las campañas la necesidad de hacer una inversión de recursos para estabilizar el sistema, la primera pregunta es, ¿qué valor va a ser el de la estabilización? O sea, claro. ¿Cuál es el que vamos a tomar? Porque hay muchas fuentes que van desde 10, 12 billones hasta 30, 40 billones, claro, de que puede ser el faltante en el sistema. Entonces, ¿con cuál vamos a tomar? Entonces, lo primero que hay que decir es eso, o sea, la claridad en los datos. Lo segundo, ¿cómo se va a pagar eso? Porque estamos ante un país que está con déficit fiscal, con problemas fiscales, y estamos prometiendo de 10 billones hacia arriba de recursos. ¿Y cuál es la fuente? Claro. Se le va a prestar a la CPS, pero es jurídicamente posible prestarle a la CPS cuando se supone que los recursos de la UPC ya fueron pagados. O sea, empiezan a existir tensiones jurídicas para esa respuesta coyuntural, y todo, volvemos al punto, es falta de claridad en información, en los datos que construya la información. Claro. Entonces, ahí estamos como en un gran encierre, y además el gobierno no solo se quedó en el debate financiero, sino tomó una decisión con impacto financiero, que fue darle una prelación al modelo preventivo. Sí. Entonces, recursos que en su momento podían haberse destinado a UPC, y no estoy diciendo no estoy haciendo juicios de valor sobre lo hecho, sino lo que decidió, los invirtieron en el tema del modelo preventivo en territorios con los equipos básicos domiciliarios que han llegado a muchas regiones y que asumen muchos debates, o sea, en cuanto a su impacto, en cuanto a su implementación, pero que yo creo que sí eran necesarios para lograr acceso, sobre todo en territorios distantes. Sin embargo, eso toma una decisión que es: recorto unos recursos para financiar este sistema. Justamente por la limitante de los recursos no podemos cubrir todo, o sea, o nos enfocamos en lo preventivo o en lo curativo, y ahí entramos en una dicotomía que no debería existir en el sistema. No es lo curativo o lo preventivo, son las dos cosas. Claro. Los pacientes, los usuarios, los ciudadanos requieren las dos cosas, pero entramos en un discurso en el que o estoy en lo preventivo, pero no en lo curativo, y eso no debe ser. O sea, tenemos que estar en las dos fases. O sea, yo oigo en algunas de las propuestas de campaña, de los programas de gobierno, de los candidatos, que se va a retomar lo existente.
sí, eso estaría bien, pero entonces volvemos a lo curativo y vamos a abandonar lo preventivo. Claro, ya vamos a llegar, Giovanni, un poco a lo que están proponiendo los dos candidatos. En ese diagnóstico me gustaría además pues evaluar contigo una de las estrategias que más implementó el gobierno y que más ruido hicieron, y es la intervención a las EPS, ¿no? Esa fue una política que implementó el gobierno. Y que ha tenido críticas o ha sido objeto un poco de análisis sobre si funcionó o no funcionó. ¿Qué crees que pasó con las intervenciones durante estos 4 años? Las intervenciones, y no es de este gobierno, sino históricamente, nosotros en la TADEO justamente hicimos una consultoría al respecto. Creo que usted la conoció. Sí. Encontrábamos que históricamente, y no incluyendo este gobierno, las decisiones habían sido muy políticas y no técnicas. Yo creo que la Supersalud en eso, cuando ha tomado la decisión de intervención para administrar, que es como la denominación técnica, se ha dado prelación a ciertos intereses. Y en el caso de este gobierno fue el tomar la posesión para hacer un gobierno casi que público del sistema de salud y para evidenciar, digamos, yo creo que aspiraban a evidenciar una problemática financiera oculta. Digamos que el objetivo podía ser en cierto grado loable en lo de evidenciar alguna crisis interna, pero se hizo de manera, creo que desprolija, muy poco cuidadosa. La selección de interventores creo que no fue la mejor. Gerenciar una EPS, gobernar una EPS implica una capacidad técnica muy alta de una perspectiva no solo de salud pública, sino de economía de la salud y de gestión de la salud, y la mayoría de los interventores seleccionados no lo hicieron. Entonces, desde el punto de vista de cómo se hizo, cómo se intervino, creo que hubo una intencionalidad política de tomar desde lo público un gobierno del sistema, algo que no se podía hacer, no lo podían hacer dada que la reforma no avanzaba. Y segundo, cuando ya se va a lo práctico, se escogieron unos interventores con unos perfiles que no dieron o que no se correspondían a los requerimientos de la administración. Cuando se encuentran en la realidad, encuentran algo que es los recursos, si bien son insuficientes, pueden verse insuficientes, se hacen aún más insuficientes cuando hay una mala gestión. Entonces uno empieza al ver esa mala gestión a dudar de la postura del gobierno sobre si la UPC era suficiente. O sea, no, vuelvo y digo, no puedo ser categórico, pero cuando llega un interventor, que inclusive como Aldo Cadena, que fue el primer, el primer presidente del gobierno antes de la intervención de Nueva EPS, él alcanzó a decir que los recursos le eran insuficientes, y inmediatamente fue cambiado. Claro. O sea, es como si no se pudiera encontrar una realidad distinta a la que el discurso oficialista tiene. Y eso es muy grave, porque si intervengo el sistema es para descubrir las falencias y buscarle soluciones, aún a pesar de quizás mis prejuicios o mis creencias a priori que yo tuviera. Y eso ha pasado. Además, históricamente las intervenciones no se han llevado para encontrarles soluciones a las empresas, sino para terminan muchas de ellas en liquidaciones. Entonces, esto es prolijo, que está muy en lo administrativo. ¿En quién termina siendo golpeado? El usuario, el paciente, el prestador, el profesional de la salud, que a veces se olvida, el trabajador de la salud. Pero básicamente el paciente, que va a encontrar que donde antes le era atendido, ya no le es atendido, se le cambia la red por decisiones que uno no tiene por qué se hicieron, no hay claridad de por qué se hicieron, de cambiar de IPS, de prestador. Fuera de eso, empiezan unas tardanzas en la asignación de citas, empieza un no acceso a medicamentos, y todo esto con un trasfondo de la desconfianza que se genera. O sea, claro, porque un prestador que brinda un servicio con un pago a posteriori, si usted ve que la EPS que lo contrata está intervenida, que inclusive puede estar en liquidación, y que si se liquida sus deudas van a demorarse años en ser pagadas, pues usted va a demorar, o sea, usted no va a tener la confianza para brindar los servicios. Claro. Y entonces ahí empieza una cadena de desconfianza que ha erosionado al sistema, y que hoy uno de los puntos justamente que un nuevo gobierno debería asumir es retomar la confianza. Claro, retomar la confianza. Ese tema de la confianza además se vuelve fundamental. Si uno mira lo que decías al principio, es que el sistema siempre ha tenido
ciertas inquietudes financieras. O sea, el tema de que la plata alcance o no alcance ha sido una discusión de alguna manera histórica y yo escuchaba a varios expertos diciendo en el pasado, en realidad el tema de si la plata alcanza en un sistema de salud es una discusión incluso global. Todos los sistemas de salud en todo el mundo se están preguntando si la plata alcanza o no alcanza. De alguna manera en Colombia ese tema de la confianza era lo que en años anteriores mantenía rodando el circuito, ¿no? O sea, el prestador que confiaba en que las deudas de su EPS iban a ser pagadas mañana, en un año o poco más, pero iban a ser pagadas. Ahora esa confianza de pronto no me va a pagar es lo que... Sí, y un poquito más arriba, no solo la confianza EPS, sino EPS Estado. O sea, usted como EPS, y no quiero hacer juicios morales si había corrupción o no, eso no lo voy a decir, pero había una confianza en que yo podía dialogar con el Estado, con el Ministerio y establecer unos acuerdos que hoy que se critican hoy justamente porque alargaron la crisis financiera. La famosa crisis explícita era evidenciar lo que se estaba evitando, ¿no? Entonces, eso hace que haya una desconfianza general, que ya no haya... yo no espere a largo plazo, sino que o me pagan hoy o no atiendo. Y eso entorpece todos los procesos, porque un sistema, la gran base del éxito de un sistema es la integración, no la fragmentación. Y la integración parte de una solidaridad entre los actores y una corresponsabilidad entre ellos. O sea, yo estoy seguro de que el otro me va a respaldar para que este sistema funcione, pero cuando yo sé que a cualquier momento me van a abandonar en el camino, que me van a juzgar, que me van a sacar a la palestra a decir que yo soy un corrupto, pues se pierde toda la confianza. O sea, aquí hay problemas de corrupción y eso es innegable, aquí hay ineficiencias en el sistema y eso es innegable, pero la idea no es destruir. Y no quiero usar la frase de que construir no, sí, pero sino había que revisar procesos, había que definir puntualmente acuerdos con las partes para que se solucionaran esos problemas esenciales y mirar hacia dónde dar un resultado en el cual la gente fuera la beneficiaria. Y ahí me entro en el tema territorial. O sea, quizás uno de los graves pecados, nosotros entrevistábamos hace un par de años a actores que estuvieron en la creación de la Ley 100 y uno de ellos, pues no voy a decir el nombre obviamente, nos hablaba que uno de los pecados que él consideraba que tuvieron en el año 93 fue un senador ponente, uno de los entrevistados decía, es que nosotros lo pensamos para las ciudades. O sea, el sistema se pensó para las ciudades y pensamos que lo rural después lo solucionábamos. Juan Luis Londoño llegó con régimen subsidiado y creíamos que con eso, pero básicamente se pensó para el régimen contributivo. Eso me lo dijo un entrevistado que era senador ponente en esa época. Y creo que ese ha sido un pecado y creo que las reformas, la reforma inclusive, invierte la lógica, descuida las ciudades y piensa en los territorios, y eso está bien, pero volvemos al mismo punto. ¿Por qué tenemos que descuidar las ciudades? Hay que pensar en un sistema que esté funcionando bien en ciudades y bien en territorios de municipios pequeños y sobre todo en poblaciones dispersas, que es donde vive el 25% de la población colombiana. Claro, ese pecado, como lo mencionas, original un poquito de la Ley 100, ¿no? Que aún con todos sus beneficios en términos de cobertura y demás, pues se centra un poquito en las grandes ciudades. Claro. Y es que partimos de un hecho en Ley 100 que es, hay una lógica de mercado, o sea, hay una lógica de mercado, una lógica... Juan Luis Londoño, en su famoso documento del pluralismo estructurado, que él escribe con Julio Frenk en el 97, después de haber sido implementada la Ley 100, él habla de la libre escogencia como un elemento motivante hacia la calidad, hacia la eficiencia del sistema. Lo que pasa es que libre escogencia puede darse en Bogotá, puede darse en Medellín, en 4 o 5 ciudades, algo en ciudades intermedias, pero cuando usted va a municipios pequeños, cuando usted va a territorios rurales dispersos, ¿cuál libre escogencia donde solo hay un prestador público? Si es que lo hay. Donde está solo el hospital público. Entonces, Colombia necesita un enfoque diferencial de sistema de salud de acuerdo a los territorios. Es algo que yo tengo una convicción, porque yo creo que en Colombia convivimos en 4 tipos de regiones para salud, que son estas de grandes ciudades que no pasan de las 5 principales ciudades. Luego vienen las de capitales intermedias, tanto de departamento como regionales. Y luego viene una tercera que son los municipios pequeños que tienen un hospital y que funcionan y que la población está medio concentrada. Pero cuando vamos a poblaciones como la del Nariño, como la del Pacífico nariñense o Chocó o la Llanura,
donde usted tiene que ir al sistema a través de caballo, lancha, llegar a un punto donde lo recoja un barco o donde lo saque un avión, estamos hablando de otro sistema. Claro. Estamos hablando de un sistema que requiere un enfoque distinto, que requiere de telemedicina, que requiere de transportes, de unos costos adicionales en transporte que hoy se afrontan un poco en la UPC, pero creo que deben ser mucho más ampliados. Entonces claro, estamos ahí en un tema mucho más complejo del sistema. Claro, justamente ahí, Giovanni, para comenzar a entrar en las respuestas a esta crisis de la que hemos estado hablando, decías al principio que por supuesto esto requiere una respuesta coyuntural, pero también una respuesta estructural, y en esa respuesta estructural ha venido construyéndose un poco el consenso de que el sistema sí necesita una reforma estructural. Y ahí quisiera entonces que entremos a hablar de lo que están proponiendo los dos candidatos que llegan a segunda vuelta, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Ambos tienen una respuesta coyuntural. Empecemos un poco por ahí. Ambos proponen planes de choque. Abelardo de la Espriella propone un plan de choque de una inyección inicial estimada de 10 billones de pesos. Iván Cepeda no va a un estimativo, entiendo, pero sí propone inyección de capital a nueva EPS, la EPS de mayoría pública y la más grande del país y la que está sin estados financieros desde 2023 y la que además hay afecta mucho el estado de nueva EPS a todos los prestadores públicos, y propone en temas de medicamentos compras centralizadas y de alguna manera esa unión de EPS intervenidas para comprar medicamentos. En ese plan coyuntural, Giovanni, ¿cómo evalúas las propuestas de los dos candidatos? Coyunturalmente creo que ambas se quedan cortas. O sea, creo que, primero, el dato de 10 billones no es claro cómo sale. O sea, no sabemos, porque hay, como decía, hay otros datos, no podemos saber si ese es el valor. Pero además, inyectarlo a un sistema y a una CPS que han tenido crisis sistémicas, sistemáticas, en el manejo del recurso, en donde no hay claridad en cómo se maneja el recurso, y vuelvo y digo, no estoy haciendo satanizaciones, pero que se necesita que haya claridad en qué se está invirtiendo el dinero, pues genera dudas. Además, usted inyecta 10 billones cuando esas EPS ya recibieron un dinero por UPC. O sea, jurídicamente es viable. Lo segundo, ¿de dónde va a salir el recurso? Claro. ¿De dónde va a salir el recurso? Porque la única fuente en este momento que quizás tenga un gobierno futuro es la de modificación al Sistema General de Participaciones, sí, que va a generar más o menos unos 2 billones de pesos anuales adicionales para salud. Pero esos 2 billones, según cálculos de algunos expertos en economía, dicen solo van a ir anualmente a consumirse en lo que va de inflación, más la incorporación de tecnologías nuevas por la garantía del derecho fundamental. Entonces, ¿de dónde van a salir 10 billones adicionales? Ahí Abelardo de la Espriella, la campaña, está planteando algo que me recuerda un poco lo que mencionabas al principio, y es, si nos centramos en lo curativo o en lo preventivo, la campaña propone ahí redireccionar recursos, ¿no? Que los recursos que ahorita están por ejemplo, equipos básicos de salud, lo mencionabas al principio, vayan directamente de nuevo a UPC, que eso ha sido un poco una crítica, sobre todo de ciertas agremiaciones de EPS. Ahí un poco volvemos a lo que decías al principio de centrarnos en un enfoque descuidando un poco el otro, ¿no? Sí, claro, o sea, yo recorto con unas implicaciones de 2 niveles, o sea, recortar puedo, pero recorto y voy a implicar 2 cosas. Personas que por primera vez, lo ve uno en las regiones, yo viajo a regiones, la gente por primera vez ve el acceso a un especialista, el directo, a un médico, a un equipo, con discusiones de costo-eficiencia válidas, con discusiones de implementación válidas, pero la gente ha aprendido a que sí se le puede materializar el derecho. Digamos que eso es, entre comillas, un logro. Lo recorto, listo, que por costo-eficiencia lo recorto. Pero además hay otro punto. Hoy es uno de los mayores generadores de empleo en el sector salud. Entonces, usted va a generar una problemática también de empleo en el sector que no creo que sea absorbida simétricamente por la inyección que se le va a dar a la CPS, porque ¿para qué va a requerir el recurso de la EPS? Para estabilizar financieramente y el pago a los prestadores. Pero eso no implica que usted esté expandiendo la contratación de personal en los prestadores, ¿no? Ellos van a estabilizar financieramente. Entonces, probablemente tendremos 2 inconvenientes. Uno,
de una reducción de acceso a la atención por parte de unas poblaciones de esta Colombia dispersa y otra, una reducción del empleo. Eso me parece que vuelve al punto, y es que si miramos las dos campañas, no dialogan los planes. O sea, una se ratifica en lo que viene en el gobierno actual y la otra dice es más regresar a lo anterior. Y como hemos hablado antes, lo que se requiere es un diálogo de esas dos posturas para llegar a un sistema de salud que sí responda con equilibrio tanto en lo financiero como en lo administrativo hasta donde se pueda, y que responda a las necesidades en salud de las poblaciones. Es que aquí se nos olvida la población. Si usted mira los discursos son, la población casi es ausente, es asistencialismo lo que se les quiere dar, entonces les vamos a dar los medicamentos, les vamos a destrabar las citas, pero usted está pensando en las necesidades reales en salud del territorio, usted está pensando en la epidemiología del territorio. Lo veíamos, usted lo mencionaba, los sistemas de salud todos están en aumento justamente por fenómenos que Colombia no son ajenos: envejecimiento, Claro. incremento de nuevas tecnologías, caída de nacimientos. O sea, entonces estamos entrando a un cambio, a una transición demográfica, a una transición epidemiológica más acentuada, y no estamos pensando para nada en eso en los debates de campaña. Hay otra cosa ausente, y ahí me salgo un poquito del marco, y es: estamos en un mundo cada vez con inteligencia artificial apoyando tecnologías de sistemas de salud, o sea, y casi que es ausente en los discursos de las campañas cómo un sistema de salud puede ser más eficiente apoyado en tecnologías nuevas, en salud digital, para ser técnicos en el tema, que es básicamente utilizar la inteligencia artificial como apoyo a la gestión médica, como apoyo a la gestión administrativa, a la gestión en general del sistema. La necesidad y la promesa de un sistema de información que lleva años haciéndose en Colombia sin que se aplique realmente. La campaña de Cepeda, Giovanni, entonces propone en ese plan de choque una inyección de recursos que no estiman, sobre todo centrado un poco en 9 EPS, y proponen, como vos lo decías, la continuidad, pues, de un esfuerzo por hacer una reforma estructural al sistema. Eso no lo menciona Abelardo de la Espriella. La campaña de la Espriella un poco está en la continuidad de la Ley 100 y en hacer un par de reformas, pero en términos de seguimiento y de fiscalización, entre comillas, de lo que hacen las EPS. Por eso entiendo lo planteadas un poquito en continuidad y en seguir con lo mismo. Digamos que de las dos campañas hay una promesa etérea, digámoslo así, desde la campaña de Cepeda, que es el diálogo nacional, sí, que es para todo el país, o sea, dentro de esos el sector salud. Ahora, ese diálogo nacional tiene que ser claro en unos principios para lograr acuerdos. O sea, el diálogo nacional no puede ser que si a mí no me gustó lo que el otro dice, yo rompo el diálogo y saco, como pasó en este gobierno, a los ministros que hablan que no están de acuerdo con mi planteamiento. El diálogo nacional es saber de un término que a mí me encanta, que se llama lograr acuerdos de subóptimos, en donde yo no gano todo, pero cedo para poder lograr un equilibrio bueno para el resultado final de lo que se está buscando. Entonces, si el diálogo nacional no está centrado en escuchar al otro, en llegar a acuerdos reales en pro del paciente, en pro del sistema, estaríamos cayendo otra vez en diálogos de sordos, y eso no es. Y pues, como usted bien lo dice, en la campaña de Abelardo lo que hay es básicamente una recuperación del sistema, de lo que había antes del sistema, que ya tampoco, como lo mencioné, no es el camino más deseable si no está acompañado de una reforma, aunque en algunos de sus discursos ha dicho que primero estabiliza y luego mira lo estructural, pero esa es igualmente una promesa etérea y vaga sobre cuál sería el futuro de una propuesta de reforma. Claro. Lo mencionabas al principio, Giovanni, es la discusión un poco de fondo que desde la sección salud del Espectador hemos visto que muchos investigadores como vos están intentando que se dé, es la discusión sobre el plan de beneficios en salud y sobre si es un plan de beneficios que se nos está saliendo un poquito de las manos a los colombianos y al Estado. Es un plan de beneficios, como vos lo explicabas al inicio,
que básicamente excluye literalmente lo que no está cubierto, pero todo lo que no está literal ahí puesto excluido se entiende incluido. Y para que de pronto todas las personas que nos ven entiendan la dimensión de eso, es todos los días en la salud del mundo salen nuevas tecnologías, nuevos medicamentos, nuevos procedimientos, y en teoría si ninguno de esos está escrito excluido en Colombia, pues se entiende incluido. Y eso está implicando unas tensiones financieras importantes en el sistema de salud de Colombia. Esa, Giovanni, para vos, sí es en efecto la discusión de fondo. ¿Qué vamos a seguir cubriendo en Colombia y qué no? Es una de las discusiones de fondo y una de las más trascendentes, es una, no la única, pero sí es una, con un problema, que es, en Colombia constitucionalmente hay un principio de progresividad. O sea, lo que ya prometimos no lo podemos echar hacia atrás. Eso implica que tenemos jurídicamente un limitante muy grande para poder, digamos, ajustar lo que se puede dar a los recursos que se tienen, porque está ese principio de progresividad. ¿Qué es lo único que se puede hacer? Combinar una eficiencia con un modelo de prevención. O sea, necesitamos eficiencia en la atención, necesitamos administración de los recursos de la mejor forma, transparente, con trazabilidad del paciente que por discurriendo cuando requiere atención, pero también con un enfoque preventivo. No creo que el enfoque preventivo sea para ahorrar recursos, sino para el bienestar de la gente, ¿sí? Y para retrasar un poco el gasto, porque a la larga un buen modelo preventivo termina llevando al envejecimiento poblacional, o sea, va a terminar, y más con una tasa de natalidad. Y resulta que cuando usted mira la estructura del gasto, las tecnologías más costosas se usan después de los 60, 70 años hacia arriba. Entonces, lo que vamos a hacer es darle bienestar a la gente para que concentrar el gasto ya en esos momentos. Pero el problema central, volviendo al punto, es que jurídicamente la restricción tendría que trabajarse desde un punto de vista que no viole lo que hoy ya es como un derecho fundamental. Claro. Y ahí está el punto más grave. Y eso es importante porque no es que el próximo gobierno pueda llegar a limitar el plan de beneficios sobre cosas que a los que los colombianos ya tienen acceso, ¿no? No es que pueda llegar a sacar eso del plan de beneficios. Ahí es interesante, Giovanni, algunos juristas dicen que la Corte pues ha establecido que el derecho a la salud en los términos en los que está, pues tiene que ser efectivo, y para que sea efectivo pues tiene que ser tiene que poder costearse. Sí. Y eso algunos juristas creen que puede abrir la puerta a que, bueno, en esa interpretación de un plan de beneficios, si es ilimitado, pues muy bonito el derecho a la salud en teoría, pero se vuelve un derecho que no se aterriza, a los que los colombianos no pueden acceder. El problema es ahí, vuelvo y digo, o sea, no sé, no soy constitucionalista, pero yo lo que veo es que estamos ya en una sin salida frente a lo que hay, o sea, y eso nos pone en riesgo porque, mencionando el gobierno tendrá que respetar siempre y cuando no haga reformas constitucionales o siempre y cuando respete la institucionalidad. Y eso porque es que la única forma de transformar ese derecho sería haciendo una reforma constitucional, una reforma que delimitara el derecho de una manera distinta, que cambiara la ley estatutaria, y me parece que hablar de constitucionalidad en este país ya se probó que es un galimatías, que abrir la caja de Pandora, y que eso sí es la locura absoluta. Claro. Entonces ahí estamos atrapados, porque hay personas que hablan de la función del IETS, el Instituto de Evaluaciones Tecnológicas en Salud, como una de las posibilidades, pero el IETS no puede estar por encima de lo que es constitucionalmente definido. O sea, yo puedo decir, no me parece costo efectivo, ¿sí? No me parece. Pero si eso constitucionalmente entra en un choque en donde un juez puede rebatirlo, pues todo el esfuerzo queda ahí. Entonces es muy difícil. O sea, lo único sería, la ley estatutaria tiene un mecanismo de participación inclusive, en donde se define lo que queda explícitamente excluido. Entonces de pronto sería ligar los resultados de IETS a las decisiones de esa participación. Pero las decisiones de esa participación, lo que opina IETS, no es vinculante, no es obligatorio. Claro, exacto. Sigue siendo democrático en ese, pero pues daría una guía, ¿no? En todo caso, Giovanni, esta discusión de fondo, ya para ir un poco terminando, ¿no crees que se está abordando en las campañas? Y
Y uní un poco a esa pregunta, Giovanni, para ir terminando, 3 prioridades que creas que deben ser tomadas desde el primer día por el próximo gobierno, sea quien llegue a la Casa de Nariño. Bueno, yo creo que las campañas no están abordando en profundidad el tema, no. Están pensando en dar el continuismo a un proyecto que ha tenido éxitos, como decía, en lo territorial, pero que tiene fallas en una parte. Y la otra está muy centrada en lo coyuntural, los puntos que él plantea son muy coyunturales. Entonces creo que falta debate. Creo que el próximo lunes 22, cuando ya sepamos quién es el presidente, uno de los principales temas en salud que va a haber es, primero, quién va a ser el ministro o quiénes suenan para ministro o ministra. Segundo, cómo se van a configurar las comisiones séptimas de Cámara y Senado, porque el debate va a ir por ahí. Y tercero, que creo que es anterior, cómo se va a configurar el equilibrio de bancadas que va a tener el presidente para poder sacar este tipo de reformas adelante. Entonces, creo que desde el punto de vista político, ahí se abre el lunes ya todo un debate para el sector salud. Ahora, viene también una lluvia, creería yo, de proyectos de reforma. No va a haber un proyecto de reforma, yo creo que van a haber 2, 3 más, si quieren, que se van a terminar agrupando y que se van a discutir a partir del 20 de julio, que empieza la legislatura, y con mucho más fuerza después del 7 de agosto que se posesiona el presidente. Ahora, temas. Lo primero, más que temas voy a decir como estrategia, lo primero es un diálogo. Si el próximo gobierno quiere sacar adelante el sistema de salud, tiene que haber un diálogo. Sin diálogo no hay nada. Y dentro de ese diálogo creo que se debería, una figura que me ha rondado la cabeza, que es la configuración de un ombudsman para salud. ¿Por qué? Porque el ministro que llegue va a estar inmerso en el día a día, pero se requiere alguien que tenga la capacidad de concertar ese diálogo, de llevar a cabo ese diálogo y de establecer los acuerdos. 2, creo que hay que darle impulso al sistema de información. Eso es necesario para poder tener claridad en los datos. Y lo tercero, hay que restablecer la confianza entre los actores. Entonces, no estoy diciendo acciones puntuales, sino estoy dando como estrategias que yo pienso que hay que tener en cuenta a partir del 22 de junio, que ya llega el nuevo gobierno. Claro. Aquí vamos a ver la temperatura del empalme, ¿no? Porque el empalme yo creo que no va a ser tan fácil. Va a ser clave y a partir Bueno, un poco, no sabemos, me estoy pensando, estoy alargándome porque puede que el empalme sea suave dependiendo de los resultados. A partir un poco de esas primeras acciones, pues ya vendrán los análisis sobre inyección de recursos, papel de las EPS, papel de los gestores y demás. Claro, porque es que dentro del acuerdo, sigamos en lo coyuntural, en el acuerdo hay que definir cómo vamos a concertar los valores a pagar, primer punto del acuerdo. Segundo punto, las formas y las fuentes de recursos, perdón, los mecanismos primero de pago y tercero las fuentes, o en el orden que se quiera estos dos últimos, porque sin tener claro eso, ¿cómo vamos a lograr un acuerdo de pagos que satisfaga a todos? Miren que la ley de punto final sí, pues no cumplió. Todavía porque, no es punto pues final. Vuelve a lo mismo, o sea, quiere decir, si no calculamos bien la deuda y si fuera de eso mantenemos abierto la hemorragia del sistema que está generando el financiamiento, pues estamos mal, o sea, claro. no va a haber. Entonces ahí además hay que hacer una intervención sobre corrupción en el sistema, o sea, hay muchos puntos de corrupción que van desde la misma forma en que en las regiones, en los hospitales públicos se contrata al personal o cómo se selecciona un gerente en un hospital en las regiones, ahí hay corrupción, cómo se tramitan los contratos, cómo se gestionan las cuentas, o sea, cuando uno recorre el sistema, escucha a la gente a lo largo del sistema, que ha impactado por el grado de corrupción que hay silencioso y que mucha gente calla porque si habla se ve perjudicada ella misma. Claro. Giovanni, pues de todos esos temas y de todas esas estrategias seguiremos hablando en el futuro cuando ya haya un poco más de claridades en el próximo gobierno. Lo que está claro es que se vienen 4 años para el sistema de salud que van a seguir siendo muy claves, que van a seguramente implicar, como vos decías, más reformas, que seguramente va a implicar un consenso y la necesidad de inyectar billones de recursos a un sistema que los necesita urgentemente. Al profesor Giovanni, muchas gracias. Seguiremos hablando con usted y a ustedes también muchas gracias por este espacio. Sigan consultando la sección de salud del espectador para estar pendiente de todos estos debates y síganos en todas nuestras redes sociales.